Así es que estoy feliz de compartir con ustedes de nueva cuenta ya el último capítulo de este método maravilloso, la clave para lograr el éxito, la paz y el bienestar emocional duradero, que escribió nuestro amigo Hale Dworkin. Este capítulo número 11 se titula El procedimiento de limpieza y dice, en un principio, Lester Levinson creó el procedimiento de limpieza para uso exclusivo de los instructores del método, porque sabía lo importante que era que soltaran el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad, además de cualquier reacción que pudieran tener ante quienes participaban en sus clases. Formamos a nuestros instructores, dice Hale, para que apoyen al 100% a quienes acuden a sus clases. Y dice Hale, aunque yo no fui instructor de verdad hasta varios años después, he estado empleando este proceso desde 1977. Es otra de mis aplicaciones favoritas del método. Lo puedes utilizar para completar una interacción, ya sea positiva o negativa, con cualquiera, incluido tú mismo. ¿Por qué has de deliberar sobre tus relaciones positivas? Es posible que deseas sentirte mejor aún de lo que te sientes con la persona que usas como objeto de este proceso, por lo que te puedes relacionar con ella con mayor sinceridad, honradez y cariño. Todos tenemos en nuestra vida a personas con las que interactuamos repetidamente. Nuestro marido, nuestra esposa, nuestros amantes, nuestros padres, nuestros hijos o nuestros socios en el trabajo. Todo tipo de personas. Estoy seguro de que no deseas acarrear el exceso de equipaje con el que cargaste en un encuentro anterior con cualquiera de estas personas y llevarlo hasta tu próximo encuentro con ellos y a otros futuros. El procedimiento de limpieza está pensado para acelerar los beneficios del método. Se compone de una serie de preguntas que se pueden formular antes, durante o después de los encuentros, de las reuniones y de las interacciones espontáneas, en especial aquellas en que intervienen personas difíciles. A medida que trabajes con las preguntas de limpieza de forma regular, empezarás a comprender lo mucho que te pueden ayudar a mejorar tus relaciones, a comunicarte con mayor eficacia, a resolver conflictos y a incorporar con mayor facilidad a tu vida el hábito de soltar. El proceso, además, aumentará tu eficacia y contribuirá a la integridad de todas tus interacciones. Siento cariño especial por el procedimiento de limpieza porque me ayudó a abrirme paso y poder experimentar plenamente mis emociones. Cuando empecé a usar el método, liberaba del cuello hacia arriba, lo cual significaba que soltaba más pensamientos que sentimientos. Aunque el método ejercía un gran influjo en mi vida y en mí personalmente, sabía que podía profundizar más. Fue al aplicar el procedimiento de limpieza a la relación de mi madre cuando por fin pude sentir de la cabeza a los pies. Cuando fui haciéndome mayor y debido en parte a mi relación con mi madre, pasé de ser un niño sensible y receptivo a ser un adolescente muy desconectado de sus sentimientos. Mi madre estuvo psicoanalizándose durante más de 10 años y solía llegar a casa siempre con sus últimas ideas y reflexiones, con las que trataba de enderezarme. Para dejar de este tipo de relación, con el tiempo fui formándome para evitar el contacto con mis sentimientos. Usando el procedimiento de limpieza, cuando liberaba sobre mi madre, sentía como si se desmoronara un muro en mi corazón, dejando que fluyera por todo mi cuerpo una energía cálida y cariñosa.
Desde entonces, siempre he podido sentir y conocer plenamente mis sentimientos. Mi relación con mi madre hoy, cuando escribo este libro, es excelente. Ambos empleamos el método y nos ha ayudado a hacernos amigos y a dejar de ser aquella madre y aquel hijo que se separaban el uno del otro. Cuando empieces a usar el procedimiento de limpieza, descubrirás que posee una capacidad casi mágica de ayudarte a despojarte de cualquier sentimiento no resuelto que hayas estado arrastrando de alguna interacción que tuviste con otra persona. Tal vez no hiciste más que hablar por teléfono con un amigo, o quedaste con un chico o una chica para ir al cine. O quizá estuviste hablando con tu marido, tu esposa, tu hijo o tu hija y sigues sintiéndote preocupado o insatisfecho por lo que os dijisteis. Quizás terminaste una tensa reunión de negocios o tuviste algún conflicto con el cajero del banco o del supermercado. Este proceso de liberación, increíblemente sencillo, te ayudará a soltar cualquier cosa que haya ocurrido, de modo que puedas avanzar con tu vida sin tener que arrastrar ese gran peso mental y emocional. El procedimiento de limpieza te puede proporcionar la paz de espíritu, incluso acerca de personas que ya no viven. Puedes limpiar todo lo referente a antiguos familiares o relaciones, a personas de las que tal vez estés separado, pero de las que sigues arrastrando muchos sentimientos. Como decía en la introducción, hubo una época en que me dediqué a los negocios inmobiliarios. Antes de cualquier reunión con mis clientes y después de ella, siempre solía emplear este proceso. Si ya me había reunido antes con un cliente y con independencia de que la reunión hubiera terminado de forma favorable o desfavorable, solía usar el procedimiento de limpieza antes de verle de nuevo, para asegurar un éxito aún mayor. Mis clientes comentaban a menudo que yo no era como otros agentes inmobiliarios con quienes trataban, que era mucho más fácil trabajar con un intermediario que era tranquilo y amable, sin por ello dejar de hacer bien su trabajo. Así es que puedes realizar el procedimiento de limpieza mientras vas en el automóvil o te estás transportando, cuando vas andando por la calle, en tu oficina entre una llamada de teléfono y otra, sentado tranquilamente en casa o mientras haces tus ejercicios en el gimnasio. Lo puedes utilizar en cualquier situación en que haya una interacción humana en la que quisieras sentirte mejor. Y aquí tienes la forma de hacerlo. El procedimiento de limpieza. El procedimiento de limpieza se compone de 3 grupos de preguntas, cada una de ellas centrada en un deseo particular. Primero, el de control, luego el de aprobación y por último, el de seguridad o supervivencia. Cuando te pongas a trabajar en él, sigue estos pasos y orientaciones básicas. Y recuerda que siempre te voy a anotar en la cajita de la descripción estos pasos. Paso número 1. Comienza por visualizar la cara de la persona sobre quien hayas decidido liberar. Así es que vamos a ir haciéndolo conforme vamos leyendo cada uno de los pasos. Vamos a visualizar la cara de la persona sobre quien hayas decidido liberar. Puede ser también alguna experiencia de algo que escuchaste o de algo que viviste. Así es que elige, ¿qué es lo que quieres liberar, limpiar? Y vamos a visualizar la cara de la persona
o a recordar eso que escuchaste o eso que viviste. Muy bien, ya lo tienes ahí. Vamos por el paso número 2. Ahora te vas a hacer una de las preguntas de limpieza a la vez. Y vas a dejar que afloren tus deseos ocultos. A veces la primera pregunta de cada serie será suficiente para hacer que sueltes espontáneamente el deseo en que estés centrado en este momento. Así es que acuérdate que hay que aceptar plenamente el deseo y soltar. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar primero sobre las preguntas de limpieza sobre el control. Ok, voy a continuar explicando el procedimiento y luego vamos a ir sobre de ellas. Entonces dice, una vez que hayas visualizado a la cara de la persona, te vas a hacer las preguntas. Y esta serie de preguntas las vas a hacer constantemente hasta que consideres que puedes conceder a esa persona el derecho de ser tal como es. Y qué increíble, y sí es verdad. Porque ese derecho, ese deseo de control es como desear que sean de diferente manera o que las cosas sean diferentes. Y wow, qué increíble. Hay que hacerlo hasta que consideremos que podemos conceder a esa persona el derecho de ser quien es. La mayoría de las veces soltar por completo no es más que una decisión. Y si estás abierto a ella es posible lograrla muy deprisa. Pero tómate todo el tiempo que necesites. Luego, te vas a hacer las 2 primeras preguntas de limpieza de cada serie de forma repetida. Las del control, las de aprobación y luego las de seguridad. Y vamos a seguir liberando cualquier cosa que emerja hasta que puedas responder sí desde el fondo de tu corazón a la tercera pregunta. Ahora vamos con las preguntas. Dice, ser honesto produce uno de los mejores resultados. La tercera pregunta de cada serie está diseñada para que te ayude a ver si estás completamente liberado, si estás completamente liberada sobre ese deseo particular acerca de esa persona. Y como paso número 5, haces lo mismo con cada serie de preguntas de limpieza, siguiendo su orden. Y vas a saber que estás completamente liberado, completamente liberada sobre una persona cuando puedas ver su cara y no sentir por ella más que aceptación o cariño. ¡Wow! Ok, muy bien. ¿Cuáles son las preguntas de limpieza? Las preguntas son enseguida. Y aquí dice, para quienes estén leyendo el libro, las preguntas en negrita y cursiva son las preguntas estándar de limpieza. Y las que van solo en cursiva son sugerencias para facilitar la liberación de cada deseo. Yo te voy a indicar cuando es la pregunta básica y te voy a explicar cuando sean preguntas adicionales para facilitar la liberación. Y dice Hale, puedes soltar los deseos sin usar ninguna de las preguntas adicionales o formulándote tus propias preguntas o tu propio método. Así es que ahí van. También estas preguntas, las preguntas básicas, te las voy a anotar en la cajita de la descripción. Paso número 1, el control como deseo adyacente o subyacente. Y la pregunta básica es, ¿esa persona intentó controlarte o así lo parecía? Vamos a imaginar pues entonces
a la persona o a lo que escuchaste o al evento y a hacernos la primera pregunta en relación con control. Esta persona o esto que escuchaste o esto que sucedió intentó controlarte, o así lo parecía o así lo tomaste. Así es que para un momento para poder liberar de forma espontánea. O también te puedes hacer algunas de estas preguntas para apoyarte. De ser así, ¿podrías soltar ahora el deseo de controlarla a ella? De ser así, ¿podrías soltar la resistencia ante ella? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría cambiar la situación? Entonces hazlo. Suéltalo y libéralo. La siguiente pregunta sobre el control, la pregunta base es, ¿intentaste tú controlar a esa persona? ¿O así lo parecía? Y de ser así, ¿podrías soltar ahora el deseo de controlarla? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? Y libera y suelta ese deseo de controlarla. Y el paso número 3, o la pregunta número 3 básica sobre el control es, ¿le concedes ahora a esta persona el derecho de ser como es? Y recuerda que esta pregunta no es más que una decisión. Si aún todavía no puedes concederle el derecho de ser como es, puedes regresar a hacer las preguntas de control anteriores, volver a hacer el procedimiento. Esta persona intentó controlarte, intentaste tú controlarla, liberar todo lo que emerja de ello y al final hacernos la tercera pregunta. ¿Le concedes a esta persona el derecho de ser como es? Y qué increíble se siente, ¿verdad? Vamos entonces al paso número 2, la aprobación. Y la primera pregunta básica sobre la aprobación es, ¿te disgustaba o desaprobabas algo de esta persona? ¿O así lo parecía? Y detente un momento para poder liberar de forma espontánea. O también te puedes hacer las siguientes preguntas conforme liberas. Esta pregunta base que es, ¿te disgustaba o desaprobabas algo de esta persona? Y te puedes apoyar preguntándote, ¿podrías soltar de momento la aversión o desaprobación hacia esa persona? Y de ser así, ¿te gustaría cambiar la situación y liberar este sentimiento y soltarlo? Todo ese disgusto, esa falta de aprobación. Y la segunda pregunta base sobre aprobación es, ¿a esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? ¿O así lo parecía?
Y de nueva cuenta, detente por un momento para liberar de forma espontánea y apóyate con las preguntas. ¿Podrías soltar el deseo de su aprobación? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación y liberarte de este deseo de tener la aprobación de esa persona? Y libera, y suelta, y disuelve. Y la tercera pregunta de este aspecto tan importante que es la aprobación es: ¿solo tienes sentimientos de cariño, de aceptación hacia esa persona? Recuerda que esta tercera pregunta no es más que una decisión. Te la voy a volver a repetir. Ahora solo tienes sentimientos de cariño o de aceptación hacia esa persona. Y elige si deseas tenerlos. Y en caso de que todavía no digas un sí desde el fondo de tu corazón, repite las 3 preguntas de aprobación anteriores hasta que sientas únicamente cariño o aceptación. Te puedes volver a preguntar para la aprobación si te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona o parecía algo así. Luego, si a esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti o algo parecido. Y por supuesto, al final, preguntarte si tienes ahora sentimientos de cariño o de aceptación hacia esa persona o si eliges tenerlos. Vamos con el paso número 3. La seguridad o supervivencia. Vamos a volver a hacerlo. La primera pregunta base es: ¿esa persona te desafió? ¿Te amenazó? ¿Se enfrentó a ti? ¿O así lo parecía? ¿O algo parecido? Y detente por un momento para liberar de forma espontánea. O también te puedes apoyar preguntándote: ¿podrías soltar el deseo de desafiarla, amenazarla o enfrentarte a ella? ¿Podrías soltar el deseo de seguridad con esta persona o situación? Y puede ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? Muy bien. La segunda pregunta base en relación a la seguridad o supervivencia es: ¿desafiaste, amenazaste o te enfrentaste a esa persona o algo parecido? Y entonces libera de forma espontánea. Apóyate con las siguientes preguntas. ¿Podrías soltar el deseo de desafiar, de amenazar o de enfrentarte a esa persona? ¿Podrías soltar el deseo de así protegerte a ti mismo, a ti misma? Y de ser así, ¿te gustaría cambiar la situación y liberarla, soltarla, dejarla ir? Y libera y suelta. Muy bien. Y vamos con la tercera pregunta base sobre seguridad y supervivencia. ¿Tienes ante esa persona
únicamente un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza. Recuerda que esta pregunta no es más que una decisión que tú puedes elegir. ¿Tienes ante esa persona únicamente un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza? Así es que puedes repetir estas 3 preguntas de seguridad hasta que solo tengas un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza con la persona sobre la que estás liberando. Las preguntas están fáciles. La primera es, ¿esta persona te desafió, te amenazó o se enfrentó a ti o algo parecido? La segunda pregunta es, ¿tú desafiaste, amenazaste o te enfrentaste a esta persona? Y la tercera es, ¿tienes ante esa persona únicamente un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza? Y cuando hayas concluido los 3 pasos, visualiza de nuevo la cara de la persona. Vamos a hacerlo. Vamos a visualizar la cara de esta persona o a imaginar eso que escuchaste o a ponerte enfrente de esa situación, lo que hayas decidido. Y una vez que lo tengas ahí frente a ti, o la escuches, o la sientas, disfruta de tu sentimiento de aceptación, de cariño hacia ella. Si existe algún otro sentimiento que no sea el de cariño o de aceptación, pues ya sabes qué hacer. Vuelves a las preguntas de limpieza comenzando por el primer paso, control, sus 3 preguntas, aceptación, sus 3 preguntas y seguridad y sus 3 preguntas. La siguiente sección de este capítulo se titula ¿Por qué te beneficia completar el proceso? Muchas personas ponen todo el empeño en lograr un auténtico sí en la tercera pregunta de cada serie, a pesar de que saben que ello va a provocar un gran cambio en su conciencia. Podrán darse cuenta de la importancia de conceder a las personas el derecho de ser como son, incluso después de haber tenido problemas con ellas. Hasta es posible que quieran y acepten a las personas después del conflicto que han mantenido con ellas. Pero puede ocurrir que les sea difícil imaginar que solo tienen un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza con determinadas personas. ¿Y qué ocurre si la persona sobre la que estás liberando fuera alguien que intentó engañarte en tus negocios? ¿Por qué ibas a querer sentir confianza hacia ella? Muy sencillo. Cuando sientes desconfianza, sigues pensando que alguien te va a engañar. Y esto es cierto. Y vibramos en esa energía. Y dice Hale, recuerda que aquello en que centras tu atención, sea lo que sea, se incorpora a tu realidad. Es esa ley de atracción que hace que se equivalgan las situaciones a las vibraciones. Cuando te sientes amenazado, cedes el poder a otra persona y ésta puede darse cuenta de ello y actuar en consecuencia o vibrar en ello y actuar. Si te sientes inseguro, las otras personas se sienten con mayor poder porque saben intuitivamente que pueden controlarte, manipularte y amenazarte. Si te permites experimentar un sentimiento de bienestar, de seguridad y de confianza al final del procedimiento de limpieza, serás tú quien domine la situación. Entonces, no tendrás que temer hacer negocios con nadie. Sabrás discernir mejor, porque el método te ayuda a ver con mayor claridad cómo interactúas tú con los demás.
Mientras decidas no hacer nunca más negocios con alguien que te haya engañado, en la medida en que mantienes un sentimiento de desconfianza, es posible que atraigas a tu experiencia a personas que no sean de fiar. Raramente liberas a favor de otra persona. En una relación estrecha y sana, puedes hacer tu liberación para mejorar esa relación, lo cual beneficia a tu pareja. Cuando, por ejemplo, nos conocimos mi esposa Amy y yo, dice Hale, a ella le gustaba que hiciera el procedimiento de limpieza en clase. A medida que yo liberaba y me hacía más ligero, era una persona más divertida. Pero si vives una relación difícil, probablemente no harás liberación alguna en favor de tu pareja. La haces para tu propia libertad y felicidad. Llegar a completar las 3 preguntas redundará en tu propio beneficio. Puedes conseguir una mejor liberación y de manera más fácil con este proceso. Y verás por tu propia experiencia de trabajar con el proceso que este realmente te ayuda en todas tus relaciones. Y el siguiente es una anécdota, un testimonio. Se llama Tom, resolver un malentendido profesional. Tom había tenido durante varios años un consejero que además era su mejor amigo. En cierto momento tuvieron un problema de comunicación que supuso un enfrentamiento. Su consejero acusaba a Tom de usar sus materiales sin su permiso, e incluso cuando se demostró que no era verdad tal acusación, no parecía que hubiera forma de resolver la tensión que se había creado en su relación. Tom albergaba muchos sentimientos fuertes sobre la situación. Se sentía airado y traicionado, decepcionado y hasta culpable. Así que durante unos días seguidos aplicó a su consejero el procedimiento de limpieza mientras paseaba a su perro por el barrio. ¿Intentó controlarme? Puedes estar seguro. ¿Podría soltar el intento de controlarle? Seguro. ¿Me desaprobaba de un modo u otro? Sin duda. ¿Podría soltar esto? Sí. ¿Me sentía amenazado? Claro que sí. Ese fue el proceso que seguía Tom, haciéndose las preguntas y liberando profundamente. Al final, decidió que había llegado el momento de que la relación con su consejero cambiara. Aunque la amistad nunca recuperó el grado que había tenido antes, se neutralizó la carga emocional que la rodeaba, porque en realidad no tenía sustancia alguna. Tom lo resume muy bien. Me había dado cuenta de que el contenido de un desacuerdo normalmente tiene menor importancia que toda la carga emocional que le añadimos. Cuando realizamos el procedimiento de limpieza, por lo general podemos recuperar la relación con independencia, en libertad de que al final nos reconciliemos o no. Y está interesante este ejemplo, es decir, sin expectativas de que haya una reconciliación. Si la hay, qué genial. Si vuelve a ser igual o mejor que antes, magnífico. Si vuelve a ser una buena relación simplemente, pues esto es muy favorable. Hale nos comparte un proceso de limpieza breve y vamos a hacer el ejercicio brevemente, ¿ok? Muy bien. Dice, acomódate y concéntrate en tu interior. Recuerda que puedes tomar un par de inhalaciones suaves y profundas para enfocarte en tu interior. Y piensa en una persona a la que quisieras aplicar este proceso.
Para tu primera exploración, elige a alguien ante quien no te sientas muy agobiado para no abrumarte. Pero procura elegir a una persona por la que sientas cierta resistencia o cierto deseo de aprobación, de control o de seguridad. De esta forma, al final de este proceso tendrás la auténtica sensación de haberlo completado como corresponde. Así pues, concéntrate en la persona que hayas elegido. ¿Esa persona intentó controlarte? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlarla tú? ¿Intentaste controlar esa persona? Y de ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlarla? ¿Intentó ella controlarte? ¿Y eso despertó en tu interior alguna resistencia? Si así fue, ¿podrías soltar esa resistencia? ¿Intentaste controlar a esa persona? De ser así, ¿podrías de momento soltar el deseo de controlarla? Y suéltalo y libera. Y debes repetir estas preguntas unas cuantas veces más, hasta soltar el deseo de control lo mejor posible, acogiéndolo en tu experiencia. Y te las voy a volver a repetir para que lo volvamos a hacer una vez más. ¿Esa persona intentó controlarte? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlarla? Y suéltalo. ¿Intentaste controlar a esa persona? ¿Y podrías soltar el deseo de controlarla? ¿Intentó ella controlarte? ¿Y eso despertó en tu interior alguna resistencia? Y si así fue, ¿podrías soltar esa resistencia? Y libérala. ¿Intentaste controlar a esa persona? Y de ser así, ¿podrías de momento soltar ese deseo de controlarla? Muy bien. Y ahora que estás preparado, que estás preparada, vamos a pasar a la tercera pregunta de esta serie. ¿Podrías conceder a esta persona el derecho de ser tal como es? ¿Podrías? ¿Querrías? ¿Concederías a esa persona el derecho de ser la persona que es? Y recuerda que esta pregunta no es más que decidir o elegir. ¿Concedes ahora a esta persona el derecho de ser como es? Y ahora, ¿te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona? Y si así era, ¿podrías soltar la actitud de de negarle tu cariño o tu aprobación? ¿Y a esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? Y si eso parece, ¿podrías soltar el deseo de su aprobación? Y suéltalo y libéralo. ¿Te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona?
Y de ser así, podrías soltar tu actitud de negarle el cariño, la aprobación. Podrías soltar de momento esa desaprobación hacia ella. Y si es así, suéltala, libérala. ¿A esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? Y si así era, ¿podrías soltar el deseo de la aprobación de esa persona? ¿El deseo de que te quisiera o se preocupara de ti? Y si ya estás preparado, si ya estás preparada, vamos a la tercera pregunta. ¿Podrías tener hacia esta persona únicamente sentimientos de cariño y aceptación? ¿Te permitirías aceptarla o quererla? Recuerda de nuevo que se trata solo de una decisión, de elegir. ¿Sientes ahora hacia esa persona únicamente sentimientos de amor, sentimientos de cariño? Y si la respuesta es afirmativa, vamos a pasar a la serie siguiente de preguntas. Sabiendo que si es negativa todavía, puedes volver atrás y trabajar un poco más con todas esas preguntas. ¿Esa persona te desafió? ¿Te amenazó? ¿O se enfrentó a ti? Si así fue, ¿podrías soltar el deseo de protegerte de ella? ¿Desafiaste? ¿Amenazaste? ¿O te enfrentaste a esa persona? ¿Podrías soltar el deseo de desafiarla, amenazarla o enfrentarte a ella? Libéralo, suéltalo. ¿Esa persona te desafió, te amenazó o se enfrentó a ti? Y si así fue, podrías soltar cualquier deseo de seguridad que tal desafío pudiera haber despertado. Y suéltalo y libéralo. ¿Desafiaste, amenazaste o te enfrentaste tú a esa persona? Y si así fue, ¿podrías soltar ahora esta situación? Y libera, suelta, disuelve. Y cuando estés preparado, cuando estés preparada, pasa a la siguiente pregunta. ¿Podrías permitirte tener solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia esa persona? ¿Podrías permitirte albergar ese sentimiento? ¿Tienes únicamente un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia esta persona? Si no puedes responder honestamente sí, entonces repites todo el ciclo de preguntas y luego mira en tu interior. Ahora observa cómo te sientes en este preciso momento acerca de esa persona.
Tal vez vas a observar que se ha producido un cambio importante. Un cambio que probablemente te habrá llevado poco tiempo. Apasionante, ¿verdad? Y dice Hale, una última idea. Te recomiendo que sigas 2 veces más el procedimiento de limpieza sobre 2 personas distintas antes de pasar al capítulo que sigue. Y una vez que hayas incorporado esta técnica a tu vida, todas las relaciones humanas te resultarán más agradables y relajadas. En la segunda parte del libro, trata sobre empezar a aplicar esta importante herramienta a muchas áreas diferentes de tu vida. Así es que en la próxima sesión vamos a hablar sobre un resumen de toda esta parte 1 para consolidar todo lo que hemos aprendido, de tal manera que después pasemos a la parte número 2 para poder ver cómo podemos incorporar esta técnica a nuestra vida diaria. Y por ahora te dejo con esta tarea, hacer 2 veces más el procedimiento de limpieza. Puedes escuchar varias veces esta grabación para que no lo hagas solo. Así yo te acompaño en el proceso. Y nos vemos en la siguiente.